Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es un nuevo día, es sábado 12 de febrero y como les digo yo, iniciamos una nueva semana de Meditando en el Monte que empieza el sábado y va corriendo todos los días hasta el jueves, porque el viernes, ayer, tuvimos nuestra reunión familiar a las 7 de la noche. Recuerden que estamos una serie de predicaciones en el Evangelio de Mateo, todo el libro de Mateo. Empezamos hace poquito y ayer se predicó Mateo capítulo 2. Recuerden que todas las predicaciones están disponibles en la página del Facebook, pero más fácil de encontrarlas en el canal de YouTube. Ahí van a poder ver todas. Si usted de pronto en algún momento se pierde alguno de los capítulos de toda esta serie de predicación de Mateo, allí en YouTube lo van a poder encontrar. Entonces, hoy vamos a meditar en el monte, a darle este espacio importante a la palabra del Señor y le voy a pedir que me acompañe a orar. Señor, en esta noche damos gracias por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia, porque tú nos has traído hasta aquí, hasta este día, y aún en medio de pronto de dificultades o teniendo un buen momento en nuestras vidas, te damos gracias y te pedimos que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Que sigas cuidando y guardando de cada uno de nosotros nuestra salud, nuestras familias, nuestra economía. Te lo pedimos. Háblanos en esta noche a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, la meditación que tengo para hoy está en el libro de Éxodo, entre una de las famosas plagas con las cuales el Señor azotó Egipto. En la quinta plaga vamos a encontrar un tema que es un poco controversial, muy controversial, pero que cuando lo leemos detenidamente en la Biblia no va a ser tan complicado. Se trata acerca del corazón del faraón. Éxodo capítulo 9, en la plaga de las úlceras, vamos a leer el versículo 12, solamente el versículo 12 del capítulo 9 de Éxodo, que dice así. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, tal como el Señor se lo había advertido a Moisés. No quiso entonces el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Y así termina la quinta plaga. Es muy controversial hablar de por qué Dios endurece el corazón de Faraón. Dios endurece el corazón de Faraón para que el mismo Faraón no deje ir al pueblo de Israel. Es un poco cuestionable, pero cuando lo leemos detenidamente nos vamos a dar cuenta de que realmente no es tal cosa. Como les dije, estamos en la quinta plaga, la plaga de las úlceras. Ya han pasado 5 plagas y solamente hasta la quinta plaga Dios endurece el corazón de Faraón. Cuando leemos las plagas anteriores, el Faraón mismo es el que endurece su corazón. Entonces Dios lo único que hace es, a partir de la quinta plaga, decir, como en un principio el faraón no fue una persona que se detuvo a pensar, que tuvo temor de Dios, que trató con misericordia a Israel, a Moisés, a Aarón, que iban en representación del pueblo de Israel, como hizo todo lo contrario Faraón y todo lo contrario a lo que Dios pedía, entonces Dios dice, ahora te aguantas las 10 plagas. Y sostiene endurecido el corazón de Faraón, que no fue Dios en un principio, fue Faraón mismo en un principio quien endureció su corazón. Dios lo único que hace es sostenerlo allí, ese corazón endurecido, hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos. No es extraño. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente allá en el desierto de Madián, fuera de Egipto, Dios le hace el llamado, le hace la presentación, el famoso yo soy, le revela su nombre a Moisés, lo envía. Moisés le dice que él es un hombre tardo para hablar, que no tiene esa elocuencia, esa facilidad de hablar, de la lengua, de la palabra, el don de la palabra. Entonces le pide a Dios que deje que su hermano Aarón sea el intermediario, y Dios se lo concede. Y justo en el capítulo 7, antes de comenzar todas las plagas, la primera plaga, el agua convertida en sangre, el río convertido en sangre, antes de empezar esa primera plaga, Dios les advierte a Aarón y a Moisés y les dice, yo sé que el faraón va a endurecer su corazón y los va a dejar ir. Es una elección de Faraón. Faraón era libre
desde la primera plaga de decidir obedecer, escuchar la voz de Dios, lo que Dios estaba pidiendo y demandando de él, que era dejar ir al pueblo de Israel, o endurecer su corazón. Y el faraón decide la segunda opción. Y la sigue repitiendo, no es una sola vez, la primera plaga, la segunda plaga. Esto es a causa de los hechiceros del faraón. Ellos llegan y replican las primeras plagas, replican esta forma sobrenatural en la cual Dios envía plagas a Egipto. Ellos la replican a menor escala y no la contradicen, no pueden luchar en contra de eso, sino que simplemente la replican. Cogen más agua y la convierten en más sangre. Salen ranas del río y los hechiceros del faraón hacen que salgan más ranas del río. Simplemente es una réplica absurda por parte de los hechiceros del faraón. Y esto hace que el faraón endurezca su corazón. El faraón era libre de dejar ir al pueblo, pero decide ir por la segunda opción, endurecer su corazón. Y una vez que lo hace, lo repite una y otra vez hasta que llega la quinta plaga en la cual Dios decide hasta el final ya no vas a poder tener un corazón sensible a la voz de Dios. De hecho, en la cuarta plaga, la anterior a la plaga que leímos ya, los hechiceros del faraón no pueden más hacer estas artes mágicas y replicar las plagas. Pero aún el faraón endurece su corazón una última vez en la muerte del ganado. Y ya finalmente en la plaga de las úlceras, como leímos, es Dios mismo quien endurece el corazón del faraón. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una instrucción, nos dice algo, nos pide que hagamos algo o nos pide que dejemos de hacer algo que está mal hecho, a lo cual él llama pecado. Cuando Dios nos habla, tenemos dos opciones. Solamente dos opciones, no hay una tercera opción. Las opciones son obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos está pidiendo y de la forma en la que Dios nos está pidiendo, o no obedecer. Esas son las únicas dos opciones. Dios le dice a Adán, no puedes comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal que está en el centro del Edén. Y él come, decide desobedecer. No había una tercera opción. Obedecía o desobedecía y decidió desobedecer. Cuando Dios nos pide algo, solamente tenemos dos opciones. Obedecemos o desobedecemos a Dios. Y a veces el desobedecer trae grandes consecuencias. Siempre trae consecuencias. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Pero a veces trae consecuencias muy fuertes para nosotros. A veces nuestro corazón se va endureciendo por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer a Dios, por no obedecer los preceptos y los mandamientos de Dios. Nuestro corazón se endurece. Y a veces nuestro corazón lo decimos endurecer tanto que Dios ya no nos va a soltar hasta que veamos la última de las plagas, para que se haga conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. El principio bíblico es fundamental en nuestras vidas. Temor de Jehová. Porque cuando usted no tiene, cuando usted y yo no tenemos temor de Jehová, Jehová puede seguir endureciendo nuestro corazón hasta que veamos la última de las plagas. Temor de Jehová, no como Faraón que no temió a Dios, porque él mismo se consideraba un ser divino y confiaba en los dioses paganos de Egipto que le fallaron en cada una de las plagas. Usted y yo debemos de orar para que Dios nos dé temor de Él y para que podamos obedecerle y que no tengamos un corazón duro para escuchar la voz del Señor. Le voy a invitar a que oremos. Señor, en esta noche te pedimos lo primero. Señor, danos temor de ti, temor de Jehová, el principio de la sabiduría que encontramos en tu palabra. Temor para que cuando escuchemos tus instrucciones, cuando escuchemos tus mandatos, cuando escuchemos, Señor, lo que tú nos dices, salgamos a cumplir, que no endurezcamos nuestro corazón como Faraón, que ante tu instrucción de dejar ir al pueblo decidió endurecer su corazón. Y esto lo llevó a ver la última y la más nefasta de las plagas, la muerte de los primogénitos, todo por culpa de que él mismo había decidido endurecer su corazón. Guárdanos de endurecer nuestro corazón ante ti, ante tu palabra, y llévanos a obedecerte con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todo lo que somos, y a rendirnos
delante de ti en obediencia. Te lo pedimos en esta noche y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden, tenemos 2 invitaciones importantes. Esta, dentro de 8 días, el próximo sábado, es el retiro para mujeres. Va a ser sábado y domingo acá en la iglesia. Para que se inscriban, llamen a los teléfonos de la iglesia, escriban por las páginas de la iglesia, por el Facebook, por el Instagram, y se pueden inscribir al retiro de mujeres para el próximo sábado 19 y domingo 20. Esta semana igual estaremos recordando esta invitación. Y la segunda invitación, mañana domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.